se cree que realmente era una iglesia de un cierto grado de congregación. Ahora, al decir que era una iglesia, dijéramos, quizás término normal, quizás de unas 300 o quizás, hermanos, 400, 500 personas, no se sabe. Lo que sí se sabe es que no era pequeñita, pero tampoco era una iglesia grande. Sin embargo, tenía una característica, y es que la iglesia se consideraba como una de las iglesias crecidas, a pesar de que tenía aproximadamente como unos 10, 15 años de existencia. Esta iglesia había tenido cierto grado de madurez espiritual. Pero también, por otro lado, hermanos, era una iglesia que estaba en proceso de seguirse desarrollando. Esta iglesia contaba con pastores, contaba con ancianos, esta iglesia contaba con diáconos. Por lo tanto, hermanos, nosotros creemos que esta era una iglesia que realmente ya estaba bien establecida, y era una iglesia que podríamos decir era una iglesia activa. Cuando hay una iglesia, hermanos, cuando hay pastores, ancianos, diáconos, estas iglesias se conocen como una iglesia que están en su apogeo, por así decir. Hay mucha actividad dentro de ellos, y cuando hay actividad, hermanos, en una iglesia, pues muchas veces hay proyectos, hay planes, y si hay varios líderes y si hay varias personas que están al frente, pues, hermanos, quiero decirles que en lo que está funcionando de esa manera, no dejará de haber entre los siervos, entre los servidores del Señor, entre los colaboradores, que de repente aparecen diferencias. Eso suele suceder más que nada en iglesias que van en desarrollo o que están en crecimiento, ¿verdad? Hay abundancia de líderes, hay abundancia de colaboradores, y entonces, hermanos, pues muchas veces existe el peligro de la diversidad de opiniones, de la diversidad de ideas, incluso de diferencias, que se corre el peligro inclusive de llegar a las divisiones. Muchas veces hay diferencias de deseos. Un líder tiene un deseo, otro líder tiene otro tipo de visión, y otro colaborador dice: es que aquí no se están haciendo bien las cosas como se están haciendo allá en Éfeso, como se están haciendo allá en Colosenses. En fin, hermanos, suele suceder que en este tipo de iglesias, no en el tipo de iglesias de nosotros, ¿verdad? Aquí no hay esa dificultad. Pero en iglesias grandes, en iglesias donde hay varios líderes y colaboradores, hermanos, suceden estas diferencias, ¿verdad? Incluso hay diferencias de visión, incluso hay diferencia de énfasis. Para algunos el énfasis es la enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios. Para otros el énfasis son las misiones. Las almas se están perdiendo, y entonces en la iglesia, hermano, comienzan a aparecer diferentes ideas, los niños se están perdiendo. En fin, hermanos, ¿qué estoy tratando de decirles? El estudio de esta hora trata precisamente de algo que le acongojaba el corazón al apóstol Pablo, y era que esta iglesia de Filipos, hermanos, estando o siendo una iglesia en desarrollo, se peligraba el hecho de que pudieran haber inclusive divisiones o falta de unidad. Para eso yo quisiera quizás ver que tuviéramos el contexto, pudiéramos ir al pasaje y lo leyéramos. Filipenses capítulo 2, versículo del 1 hasta el 4. Es la porción que hemos de estar leyendo en esta hora, meditando. Dice la palabra del Señor: por tanto, decía el apóstol Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y si alguna misericordia, Pablo decía: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo, ¿qué dice? Una misma cosa.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos agradecerte, Padre amado, por este tiempo que tú nos concedes de poder venir y meditar en tu bendita y preciosa palabra. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, en tu gran bondad, a mis amados hermanos aquí presentes, como los que están en sus hogares, que tú, mi Señor amado, puedas ministrarnos y que tú puedas hablarnos al corazón. Señor, ayúdame a mí, tu siervo, Señor, en medio del cansancio, en medio de las adversidades. Padre, te pedimos que tú nos llenes de tu espíritu y que nos concedas, mi Dios amado, poder, Padre, partir las sagradas escrituras con fidelidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quisiera que observaran estas palabras que hablan acerca de que quisiera que todos pensaran la misma cosa, que sintieran lo mismo, ¿verdad? Está diciendo que puedan estar unánimes. Estas palabras, hermanos, prácticamente lo que Pablo está diciendo es: yo estoy en la cárcel, pero hay una parte que me preocupa de ustedes que están creciendo, de ustedes que están en desarrollo, y es el hecho de que pueda haber unidad entre ustedes. Quiero decirles que ya el apóstol Pablo, líneas anteriores, versículos anteriores, ya el apóstol Pablo comenzó a hablar acerca de la unidad. Es decir, de que eso lo mantiene latente en su corazón. Si usted va conmigo al capítulo 1 y versículo 27, vea cómo en un mismo versículo el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de la unidad. Dice el versículo: solamente, decía Pablo, que lo estuvimos viendo la semana que pasó, solamente dice que os comportéis como, ¿qué dice? Como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, ¿cómo dice? En un mismo espíritu, combatiendo, ¿cómo? Unánimes por la fe del evangelio. Es decir, que Pablo ya está hablando de algo que hay en su corazón, en su mente, y es, hermanos, que Pablo reconoce que existe la posibilidad de que puedan empezar a haber divisiones y que no haya unidad. Muchas veces, hermanos, cuando se carece de líder y hay pluralidad de liderazgo, muchas veces cuesta ponerse de acuerdo. Hay un dicho por ahí, adagio, que dice que en un gallinero donde hay muchos gallos, dice, nunca amanece. ¿Por qué? Porque uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, y entonces hay un empantanamiento. Quizás, hermanos, la iglesia de Filipenses tenía un director, tenía alguien que podía supervisar, qué sé yo, y este era el apóstol Pablo, el cual podía corregirles, el cual podía instruirles, y que en un momento dado de diferencia, el mismo apóstol Pablo podía decir: esto es lo más viable o esto es lo más adecuado que hacer. Entonces, hermanos, la pregunta aquí es: ¿y cómo encontrar unidad en la variedad de pensamientos? Porque esa es la cuestión, que en una iglesia puede que exista variedad de intenciones, variedad de deseos, variedad de proposiciones. Entonces, ¿cómo alcanzar la unidad? ¿No es cierto que hasta en la familia sucede eso, hermano? En nuestros hogares, que no somos ni muchos. Y hay veces que no nos podemos poner de acuerdo. Ahora imagínese usted en esta familia numerosa, la familia de la fe. Así que, pero gracias al Señor, que al ver este versículo, el apóstol Pablo nos da principios de cómo poder alcanzar la unidad, aún teniendo variedad de pensamientos o de ideas.
Hermanos, si le quisiéramos nosotros poner un título a la enseñanza de hoy, sería maneras diversas de manifestar la unidad en Cristo. Maneras diversas. Hay diferentes maneras de cómo podemos alcanzar la unidad. Sin embargo, hermanos, aquí el apóstol Pablo en el capítulo 2 y versículo 1 nos muestra un principio de cómo alcanzar esa unidad. Prácticamente el apóstol Pablo nos está presentando a Jesucristo como la base, diríamos como el fundamento para poder alcanzar a tener la unidad. Es decir, a Jesucristo como el principio para que nosotros podamos tener decisiones que realmente nos lleven no a la división, no a la desunión, sino a la unidad. Si usted observa conmigo las primeras palabras que dice Pablo, bueno, no son las primeras, pero como está dividido en capítulos, diríamos las primeras palabras del versículo 1. Él dice, por tanto, si hay alguna consolación, ¿cómo dice? En Cristo. Es decir, que el apóstol Pablo pone a la persona de Cristo como ese pegamento o como esa amalgama o como aquello que puede alcanzar en nosotros esta unidad. Todo lo demás que va a decir el apóstol Pablo, hermanos, siempre va a tomar como referencia a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Realmente Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Él ha venido a ser la piedra de fundamento. Me recuerda esas palabras que nuestro Señor dijo en Mateo capítulo 16 y versículo 18, cuando decía, hablando con Pedro y los discípulos, que Jesucristo era ese fundamento, esa roca inconmovible, y que decía que ni las puertas del infierno habrían de prevalecer para con Él. Como queriendo decir, Él es la roca firme, es aquello que nos puede mantener también en unidad. Me ministra mucho también como Pedro habla de esa roca. Aquellos que dicen que Jesucristo, que Pedro es la roca, ¿va, hermanos? El mismo Pedro está diciendo, no, miren, no se equivoquen, yo no soy la roca, yo no soy la piedra. La verdadera piedra es Cristo nuestro Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6, dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, dice, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, y ¿qué más dice? Preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, mis amados hermanos, el apóstol Pablo distingue y dice, hay una manera de cómo poder estar unidos, y eso es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos unimos a Cristo, como dice ahí en el capítulo 2, vosotros también como piedras vivas, dice, juntaos unidos en esa edificación del templo, el cual sois vosotros. Hermanos, nos está hablando que somos esas piedras que vamos siendo unidas una con otra, y que si somos esas piedras debemos de tener un principio de unidad. Bueno, hay una piedra abajo de mí que me está aguantando, ¿no es cierto? También tengo otra piedra que yo la estoy aguantando. Hay uno que me aguanta, hay otro que yo aguanto, y hay otras piedras que las tengo aquí al ladito y otras aquí al ladito. ¿Cómo me voy a relacionar con el de abajo, con el de arriba y con el de abajo? Hermano, siendo Jesucristo nuestra piedra de fundamento, siendo Él nuestra unidad, allí es donde podemos estar quietecitos, bien comportaditos y unidos entre sí en un mismo espíritu. Lo primero que quisiera ver, hermanos, porque estamos hablando de diversidad, de maneras de cómo poder estar unidos, cómo mantener la unidad en la iglesia. Y yo estoy hablando de una iglesia que quizás, hermanos, numérica, pero no obstante, aunque nosotros somos una iglesia pequeñita, si yo les estoy diciendo, si en las familias, que somos unos cuantos, hay veces que nos cuesta tener unidad, ahora piense también en la iglesia. Es decir, esto no estamos hablando si es una iglesia numérica, esto va para todos. Así que tomemos nuestra porción en esta hora. Y como dijimos la vez pasada, hermanos,
no piense usted de manera individual, piense de manera de iglesia, como cuerpo de Cristo. Lo primero que quisiéramos ver, hermanos, cómo mantener la unidad en el cuerpo de Cristo es por medio del consuelo que Cristo nos imparte a nosotros. Es decir, que Dios puede utilizar una circunstancia, algo adverso, pero si usted recibe consuelo y ha recibido consuelo de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, en las iglesias muchas veces hay diversidad de dificultades, de situaciones donde nos necesitamos apoyarnos los unos con los otros, consolarnos los unos con los otros. Hermanos, no pasar desapercibido el dolor de los demás. Vea por favor aquí el versículo 1 cuando dice el apóstol Pablo: por tanto, si hay alguna, ¿qué dice? Consolación en Cristo, si algún consuelo de amor. La palabra consuelo, la palabra es, en el original es la palabra paraclesis. ¿Y qué significa? Alguien que sabe consolar, alguien, hermanos, que da aliento, alguien que realmente da ánimo a los demás, que también fortalece. Una de las maneras de tener, dijéramos, de colaborar a la unidad de la iglesia es, hermanos, que nosotros tengamos ese corazón de dar ánimo muchas veces. Hay veces que nosotros no sabemos que el hermano que está a la par está pasando una situación difícil. Y termina la reunión y lo que hacemos es darnos la vuelta y nos vemos hasta el próximo domingo. Pero quiero decirles, hermanos, que una de las maneras de cómo nosotros podemos experimentar la unidad es cuando nosotros nos unimos a Cristo y recibimos de parte de nuestro Señor ese espíritu de consolación. ¿Cuántos de los que estamos aquí, mis hermanos, hemos estado pasando cosas bien difíciles, pero que al acercarnos a Dios, al doblar nuestras rodillas, nos levantamos consolados, nos levantamos fortalecidos, nos levantamos con nuevo aliento, nos levantamos con nuevo ánimo? Pero ¿de dónde viene ese ánimo? ¿De dónde viene esa fortaleza? De haber estado con nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro consuelo. Así Pablo lo distinguía en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 5, dice el apóstol Pablo: porque de la manera, vean lo que dice Pablo, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, sí, dice Pablo, pero así también por el mismo Cristo que abunda más también nuestra consolación. ¿No es esa? No. Ah, bueno, entonces déjenme, fue error de dedo. Pero nos habla, hermanos, de que somos consolados. Ya. Sí, esa es verdad. 2 de Corintios, sí. 1:5. Ay, que dijo 5:1. Ah, de veras, Martita. Es 2 de Corintios capítulo 1 versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones. Pablo está diciendo, nosotros hemos pasado tribulaciones, pero ¿saben qué? Cristo nos ha consolado. Ahora Pablo dice, esa consolación que hemos recibido la vamos a usar para consolar a los demás. ¿Comprendemos? Hay veces que nosotros decimos, ¿y por qué yo estoy pasando esta tribulación? Probablemente la estemos pasando para ser consolados por medio de Cristo, para que más adelante nosotros, por medio del nombre de Cristo, podamos consolar a los demás. Mis amados hermanos, la esencia del consuelo, la esencia para poder consolar a los demás, se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede tener terapias de cómo alentar y consolar a las demás personas, pero no hay mejor terapia, perdone que use esa palabra, no hay mejor manera de darle ánimo a alguien cuando usted lo hace en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ¿qué va a suceder? Habiendo sido consolado usted, va a manifestar ese aliento de ayuda. Y va a usted poder impartir consuelo a los demás. Dios lo va a usar a usted, hermanos, para consolar a las vidas que están lastimadas. ¿Sabía usted que en la iglesia hay vidas lastimadas?
un hermanito no lo saludó como debía de saludarlo, no le dio el beso. Y hoy cuidado con la pandemia que andamos. Entonces hay vidas que se resienten y uno sabe. Es que mira, hermano, tenemos que reconocer lo siguiente. En el cuerpo de Cristo tenemos variedad de personalidades. Tenemos variedad de caracteres. Hay gente que es súper afectiva y muy llena de gozo. Y hay otros que tienen una actitud de depresión. Y otros, hermanos, que usted no puede decir, y ya se desanimó, y pasó toda la semana triste y deprimido. Pero hermanos, si somos el cuerpo de Cristo y andamos la impartición de la consolación de Cristo, podemos ayudar a los demás. Aquí, por favor, hermanos, vean lo que decía Pablo en el versículo 2. La idea es que lleguemos a sentir lo mismo todos. Dice, bueno, yo ya me quedé en Corintios. Filipenses dice, completad mi gozo, decía Pablo, sintiendo el qué? Lo mismo. Sintiendo lo mismo. Sintiendo una misma cosa. Entonces nosotros somos llamados a consolar y animar a aquellas vidas que muchas veces se encuentran en situaciones difíciles. Por favor, aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, Pablo decía, por lo cual, miren qué hermoso, hermanos, ¿está alguien deprimido? ¿Está alguien triste? Pablo decía, por lo cual, ¿qué, hermanos? Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que nosotros debemos de estar en la iglesia, estar atentos en animar a los demás que se sienten quizás desalentados, debilitados, alterados. Nosotros deberíamos decir, Señor, ayúdame a ver qué hermano en mi iglesia o qué hermano en mi iglesia ha dejado de asistir y que yo no sé qué ha pasado. Hermano, muchas veces estas cosas se las dejan solamente al pastor. Y no debiera de ser así, ¿ve? Sino que nosotros como cuerpo, unidos entre sí. La vez pasada el hermano Edgar me hablaba y me decía, no voy a decir el nombre de quién, pero me decía, hermano, no he visto a fulano de tal. No, ni yo tampoco, le digo yo. Pero hermanos, inmediatamente comenzamos a llamar, a averiguar, y después yo le dije, hermano, lo que está sucediendo es esto y esto. Pero qué precioso, hermano, cuando en la iglesia hay interés por los demás miembros. No solamente estoy pendiente de que la gente esté pendiente de mí, sino que también yo puedo estar pendiente de los demás. Vean lo que Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 4, hablando de esta impartición de consuelo. Él decía, el cual nos consuela, es hablando de Cristo. Cristo nos consuela en todas las tribulaciones para que también nosotros podamos consolar ¿a quiénes? A los que están en tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que hay algo de mucha importancia de decir en esta mañana, hermanos, y es que nosotros debemos procurar hasta donde Dios nos dé la gracia de permanecer en esa comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque al mantener esa comunión con Cristo podemos consolar y podemos ayudar a los demás. Si usted no tiene comunión con Cristo, hermanos, probablemente sus palabras de consuelo, en lugar de consuelo, será de arrullo. Lo va a dormir. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la vida de Cristo no está en usted, sino que lo que está son sus propias palabras humanas, sus propias palabras de ayuda. No, mire, ya le va a pasar, no se preocupe. No, hermanos, ¿qué diferencia hay cuando la vida de Cristo está en usted? Cristo le ha impartido y usted se acerca a un hermano, a una hermana y usted comienza a hablarle, amado hermano, usted tiene a un Dios poderoso. Dios le habrá de sacar adelante. Véngase, hagámonos a un lado, vamos a orar juntos y verá cómo el Señor le saca adelante. En República Dominicana había una hermana que marcó, hermanos, marcó a varias iglesias. Alguien diría que solo los hombres pueden hacer eso. No, la hermana Liliana Bovea.
Hermano, cuando yo le estoy diciendo, esa hermana es única, créame que lo que le estoy diciendo es cierto. Era tan llena del Espíritu Santo, era una vida que reflejaba la brillantez del Señor en su rostro, que hermano, cuando usted hablaba con ella, usted no se iba igual. Se iba con la impartición de la vida de Cristo de esa mujer, una mujer ya entrada de años, pero hermano, sirvió al Señor hasta estando en la cama en el momento de su muerte. Preciosa la hermana. Así nuestras vidas, hermanos. Pablo decía, ¿hay alguna consolación? Entonces, si alguna consolación, que se haga, dice, la consolación de amor. Entonces, lo primero es, yo puedo mantener la unidad en la iglesia siendo un instrumento de consuelo, de apoyo. ¿Ve? No ser indiferente, hermanos. Porque, ¿sabe cuál es la queja de algunos hermanos en las iglesias? Oye, ¿y tú por qué te vas? No, es que allí no hay amor. Son de las primeras palabras que muchas veces suele suceder. Entonces, hermanos, que usted, como decía San Francisco de Asís, hazme instrumento de tu paz, hazme instrumento de tu amor. Hermanos, cuando usted esté en la iglesia, no piense tanto en sí mismo, piense también en que su vida pueda ser de bendición a los demás. No sabemos cómo están los demás, pero acerquémonos, porque puede que Dios lo utilice a usted, ¿verdad? Manteniendo esa unidad, trayendo consuelo. Pero ¿qué más decía el apóstol Pablo? Si algún consuelo, ¿pero de qué? Dice, consuelo de amor. Por medio, ¿cómo puedo yo mantener la unidad en la iglesia? A través y por medio del amor de Cristo. Pero ese amor de Cristo debe de ser conocido primeramente en nosotros. Es decir, hermanos, nosotros no podemos dar lo que no hemos recibido antes. Y una de las maneras de poder mantener la unidad en la iglesia es si nosotros hemos experimentado el amor de Cristo en nuestras vidas. El amor de Cristo tiene una característica, que no nos paga de acuerdo como nosotros lo merecemos. Hay veces que nosotros amamos si nos aman, apreciamos si nos aprecian. Pero hermanos, el Señor nos está invitando que en la iglesia debemos de amarnos los unos a los otros, así como Él nos ha amado. Y que debemos de poder impartir ese amor de la manera como el Señor me lo ha impartido a mí. Empecemos, hermanos, por el perdón. ¿Qué le parece? Empecemos por ahí. Qué difícil muchas veces para personas que dicen, es que yo no puedo perdonar. Es más, ni quiero perdonar. O sea que no solamente no puede, sino que no quiere. Olvidándose, mi amado hermano, que ha sido perdonado, perdonada por Cristo. Y sin que hayamos hecho algo que merezca mi perdón, más que solamente llegar con mi corazón arrepentido y decirle a mi Señor, Señor, perdóname. Y el Señor en su gran amor me ama, a pesar de que yo no le he sido fiel a Él. La palabra griega para amor es la misma palabra conocida como ágape. Significa un amor de tipo sacrificial, como el que usted ama a sus hijos tiernitos. ¿Cómo los ama usted, hermanos? Con amor sacrificial. Son las 2, 3 de la madrugada, el niño, ¡guau! ¡Guau! Y ahí va usted, se levanta como que sonámbulo a ver a su criaturita. ¿Pero por qué lo hace? Lo hace por amor, ¿no es cierto? Sí. Luego su criaturita se hace, ya sabe usted de qué, ¿verdad? Pero hermano, usted va y con amor lo hace. ¿No es cierto, hermano? Ese amor es sacrificial. Ahora, ¿cómo la iglesia puede mantenerse unida? Hermano, si hay ese tipo de amor en la iglesia, créame que esa iglesia va a ser una iglesia unida, fortalecida.
por el amor de Cristo. La palabra aquí significa un amor sacrificial, como altruista, un amor que se manifiesta también incluso hasta de manera intelectual, de forma de sentimiento y también de forma voluntaria. Si usted quiere ver las características del amor del cual Pablo está hablando, dice, quisiera que hubiera entre ustedes ese amor. Es el mismo amor, hermanos, del cual Pablo habla en 1 Corintios capítulo 13. Es un amor que ama a la persona, aunque ésta no merece ser amada. No sé si usted comprende eso, hermanos. Alguien que no merece ser amado, pero se ama. Que en realidad ama a la persona que es totalmente inmerecida, que no merece ser amada, pero Dios nos invita a que le amemos. A que le amemos. Ese es el amor de Cristo, hermano, y esa es la naturaleza que hay en Él. Cristo nos enseña en su palabra que Él se entregó por nosotros a pesar de que nosotros no lo merecíamos. ¿Usted comprende qué es eso? Hermano, darle amor a alguien que no se lo merece. Lo decimos fácil. Sin embargo, eso fue lo que hizo Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Usted y yo vamos a tener oportunidad un día, hermanos, de amar a alguien que no se lo merece. Usted va a tener la oportunidad un día, hermanos, y dígale: Señor, haz que mis ojos estén abiertos ese día. Haz que yo me encuentre con alguien que quizás me ofendió, me lastimó, y que a pesar de eso, Señor, tú me invitas a que yo le haga un favor, a que yo le ayude, a que yo lo favorezca. ¿Sabe qué va a suceder? Dios le estará dando a usted el privilegio, escúcheme, de parecerse a Cristo. ¡Qué hermoso, hermanos! Somos llamados a ser como Cristo. Y cuando usted favorece a alguien que no merece, usted, hermano, se está pareciendo cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que no habiendo sido, porque dice, sí, tú antes eras malvado, pero qué bueno que ya te regeneraste, te mereces que te ayude. No, dice, siendo aún pecadores, Cristo, ¿qué dice, hermanos? Murió por nosotros. Entonces, ¿cómo es que Cristo muestra su amor para con nosotros? Él lo muestra de que a pesar de que somos malos, Él nos sigue dando como de su Espíritu Santo. Nos sigue dando de su naturaleza. Él nos muestra su amor, que a pesar de que le fallamos, ¿sabe qué, hermanos? Él nos sigue perdonando. A usted le hacen algo y dice, bueno, la primera te la perdono. La segunda, bueno, ¿y qué crees tú que soy yo? No, ya, si me la vuelves a hacer, hasta allí nada más. ¿Cuántas veces nosotros no le fallamos a nuestro Señor Jesucristo? A diario, hermano. ¿Y cómo nos muestra su amor? En que Él nos perdona todos los días. Dígame si ese no es el gran amor de nuestro Señor. Cristo no es un resentido. Por eso, hermanos, si el amor de Cristo está en nosotros, si ese amor de Cristo, imagínense, hermanos, que en la iglesia hay diferencias, se ofenden, se lastima, pero el amor de Cristo prevalece y dice, no pasa nada, sigamos adelante. Y eso, tenemos música de fondo atrás, ok, mil disculpas por las interrupciones. Hermanos, ¿cómo se manifiesta el amor de Cristo? No hay resentimiento en el amor de Cristo. Hermanos, ¿quiere una demostración? Quizás ya vi que no vamos a terminarlo, pero ¿quiere usted una demostración? ¿Qué tal si Cristo hubiese sido alguien resentido?
Pedro, hermanos, el primero le dice: tú me vas a negar antes de que el gallo cante, y me habrás negado 3 veces. Y ya el Señor desde ya se resiente, porque ya sabe lo que le va a hacer. Y Pedro niega al Señor, hermanos. Ahora la pregunta es: ¿quedó Cristo resentido? Pedro, te lo dije, te lo advertí, que me ibas a negar. Así eres de sinvergüenza. No, hermanos, Cristo no se resintió. Hermanos, si tenemos ese amor, Pablo está hablando de ese amor en la iglesia. Está diciendo: mis amados hermanos, dentro de la iglesia van a haber hermanos que no te van a apreciar o que te van a malinterpretar. Y entonces existe toda la posibilidad de que tú te resientas, de que tú ese hermano, cuando se sienta en un lugar, tú te vas a sentar en el lado contrario. Existe esa posibilidad, pero yo te imparto de mi amor, para que con el amor con el que yo te he amado, ese amor que a pesar de que tú me has fallado, te has dado cuenta que te he seguido amando, ahora con ese mismo amor, ama a tus hermanos en la iglesia. Dígame si esa iglesia no va a estar unida. Dígame si esa iglesia va a haber división. No va a haber división, porque se está amando con el mismo amor con el que Cristo nos amó. ¿Qué tipo de amor? Sufrido. ¿Qué tipo de amor? Benigno. ¿Qué tipo de amor? El que no tiene envidia, el que no es jactancioso, el que no se envanece, el que no hace nada indebido, el que no busca lo suyo, el que no se irrita, el que no guarda rencor, que no se goza en la injusticia. Ese tipo de amor en la iglesia nos mantendrá unidos, hermanos. Y cualquier iglesia habrá de estar unida por ese amor. Nuestro Señor dijo: les voy a dar un nuevo mandamiento. ¿Y cuál es ese mandamiento? Miren, es nuevo. Es nuevo. Pero alguien le diría: pero Señor, si ya tenemos todos los mandamientos, Moisés ya nos los dio todos. Pero el Señor dice: yo les voy a dar uno nuevo. ¿Y cuál es ese nuevo? Que os améis unos a otros, pero no de la manera común y corriente, sino que ámense ustedes así como yo los he amado. ¡Aleluya! Ese es un amor distinto. No es ojo por ojo ni diente por diente. No es que yo te voy a amar si tú me amas, yo te voy a querer si tú me quieres, pero si me haces algo malo también, hasta con una cuarta más me voy a desquitar. No, hermano. El amor del Señor. Por eso Pablo, estando allá en la cárcel, decía, es más, hermano, decía: quiero que completen mi gozo. Miren, yo estoy aquí en la cárcel con gozo, pero ese gozo lo tengo medio lleno. Quiero que completen mi gozo. Quiero que ustedes se amen así como Cristo los ha amado. Quiero que ustedes se consuelen, que se ayuden los unos con los otros. ¿Saben para qué? Para que mi gozo esté completo. Aleluya. Entonces Pablo sentía la carga por la iglesia. Hermanos, yo no entiendo cómo hay vidas que no sienten amor por la iglesia. Me es difícil, hermanos, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros formamos parte de ese cuerpo. Muchas veces nosotros solamente nos sentimos ayudados, apoyados por la iglesia, pero ¿cuándo nosotros vamos a apoyar a la iglesia? ¿Cuándo nosotros vamos a buscar el bienestar de la iglesia? ¿Cuándo vamos a favorecer a la iglesia? Pablo, hermano, no solamente estaba pensando de manera egoísta, individual, él estaba pensando en la iglesia. Él sentía amor por la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo del Señor. No debo de ver la iglesia como un lugar donde solamente busque beneficiarme yo, sino debo de buscar la iglesia, decir: Señor, ¿qué puedo hacer por tu iglesia? ¿En qué puedo colaborar contigo, con tu iglesia? Y entre ellos está, hermanos, el amarnos los unos a los otros. Prepárese, porque en la iglesia, si todavía no lo ha descubierto, en la iglesia habrá otro hermano con el cual, como se dice aquí en nuestro querido México,
no tenemos química. Uno es agua y el otro es aceite. Pero dice, momento, aún el agua y el aceite fue usado por el Señor. Así que ayúdame a amar a mi hermano, ayúdame a amar a mi hermana, a pesar de que tenemos distinto carácter, a pesar de que tenemos distinta personalidad. Mis hermanos, por eso es que el Señor dice, ámense así como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó? Cristo nos amó de manera sacrificial. Cristo nos amó hasta la muerte y hasta la muerte de su cruz. Por eso es que ahora, habiendo sido impartido de su amor, con ese amor, hermanos, soy llamado también a amar a mis hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia de Tesalónica y le decía que el Señor, fíjese, el Señor os haga crecer y abundar en amor. Subraya ese versículo, aprendámoslo de memoria. Que el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Mire qué precioso. El apóstol Pablo, expresando su amor por la iglesia. Qué precioso, hermanos. O sea, no era alguien que se declaraba el gran apóstol. Yo soy el apóstol y usted tiene que reverenciarme. ¿Por qué? Porque yo llevo el manto de cobertura y yo aquí, el apóstol, el mero mero. Con humildad el apóstol Pablo, hermano. Con sencillez de corazón, expresando el afecto y el amor que él sentía por la iglesia de Filipenses. Entonces, maneras de cómo conservar o colaborar con la unidad de la iglesia. Número 1, con la consolación. Número 2, con el amor. Número 3, por medio de la comunión del Espíritu en nuestras vidas. Vea lo que dice Pablo. Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna, ¿qué dice? Comunión en el Espíritu. Mis amados hermanos, nosotros cuando creímos en Cristo, sin duda que ese día nosotros recibimos del Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el Espíritu de Dios en nuestras vidas? Número 1, nos ha regenerado. Ha habido regeneración por medio del Espíritu Santo. Vea lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice que nos salvó. Y ya vamos a ver qué tiene que ver la comunión en el Espíritu y cómo colabora a la unidad del cuerpo de Cristo. Nos salvó, dice Pablo, no por obras de justicia. Tito capítulo 3 versículo 5. No fue por nuestras obras que nos salvó, por algo que nosotros hubiéramos hecho, sino dice que nos salvó ¿cómo? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por qué más dice, por la renovación en el Espíritu Santo. Vea, esto es lo que está sucediendo, o lo que ha sucedido cuando usted recibió el Espíritu Santo. Quiero que ponga mucha atención a esto, hermano, porque vamos a comprender cómo es que en el Espíritu podemos tener ese cuidado de la unión en la iglesia. Lo segundo, hermanos, que cuando recibimos del Espíritu Santo, no solamente fuimos salvos, sino que vinimos a ser pertenencia del Señor. Cuando el Señor nos da de su Espíritu Santo, somos salvos, pero el Espíritu Santo nos da la garantía de que le pertenecemos a Dios. Libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, Pablo, hablando de esto, dice, en él también vosotros, escuchen, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra ¿qué? Salvación, y habiendo creído en él, algo sucedió. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo
de la promesa. Es decir, que dice Made in el cielo. No sé si me está comprendiendo. Irmita, Made in, en el reino de los cielos. Luisa Solís, Made in, hecho. Ese sello significa, hermanos, que le pertenecemos a nuestro Dios. Ese día fuimos sellados. Llevamos su marca en nuestros corazones. Pertenencia. Pero aquí va algo más, aquí va algo más. Por eso les supliqué que me diera de su atención. Ese día que fuimos salvos, recibimos el Espíritu Santo. Ese día que fuimos salvos, fuimos sellados. Pero ese día que fuimos salvos también, hermanos, Dios nos bautizó con el Espíritu Santo en un cuerpo, que es su iglesia. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Todo el contexto viene hablando de la iglesia, pero este versículo centraliza la verdad, la sintetiza. Porque por un solo espíritu, dice el apóstol Pablo, Primera de Corintios 12, 13. Es decir, nos une. Somos bautizados por medio del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Ahora, quiero decirles, hermanos, que no confundamos este bautismo del Espíritu Santo con el bautismo que vemos allá en el libro de Hechos capítulo 2. Es un bautismo diferente. Este es un bautismo en el cuerpo del Espíritu Santo, en el cuerpo de Cristo. Si usted quiere saber algo más del bautismo en el Espíritu Santo, le invitamos que en YouTube abra nuestro canal y busque el estudio número 2 y 3 del libro de Hechos, donde explicamos de manera detallada lo que es el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Porque por un solo Espíritu fuimos, ¿qué dice? Fuimos todos bautizados. ¿Pero a dónde fuimos bautizados? En un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Seamos judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Entonces, hermanos, ese Espíritu Santo que ha venido a nuestras vidas nos ha venido a ser uno solo, como una sola familia. Por eso es que decía Pablo en 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahora, este es el punto. ¿Cómo el Espíritu me lleva a que yo pueda practicar la unidad con los miembros de la iglesia? En primer lugar, hermanos, al tener el Espíritu de Dios en nosotros, nos hace vernos como hermanos. Todos los que estamos aquí tenemos apellidos diferentes. Eso dice, bueno, tu papá no es mi papá. ¡Aleluya! Pero en el Espíritu tenemos un solo Padre, un solo Dios, y somos llamados hermanos en espíritu. Por lo tanto, hermanos, debemos de luchar y batallar contra todo aquello que trate de dividirnos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Tenemos un solo Padre, un solo bautismo, una sola fe, un solo espíritu. Amén, hermanos. Esa es la importancia. Por eso es que Pablo decía, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión, pero en el espíritu. Qué hermoso, hermanos. Cuando somos creyentes en Cristo, puede que no sepamos ni cómo se llama el que ve en la calle, pero de repente descubrimos que el que ve en la calle es cristiano y ya nos alegramos. ¿No es cierto? La vez pasada nos sucedió algo a mi familia, a mi esposa, a mi hija. Ya no me recuerdo, creo que habíamos dejado la camioneta en reparación y tuvimos que tomar un taxi. Y en ese taxi, hermanos, pues mi esposa y yo comenzamos a hablar como cristianos. Y entonces el taxista distinguió que éramos creyentes y nos dijo, ¿y ustedes son cristianos? Sí, yo también soy cristiano. ¡Ay, hermano! Era una fiesta en el taxi. Veníamos platicando, pero
poníamos con gozo. ¿Cuándo hace usted eso con un taxista que no es cristiano? Pero se da cuenta, hermanos. Cuando usted mira a un hermano en la calle, hay un regocijo, hay una alegría. ¿Por qué? Porque esa persona tiene el mismo espíritu que yo tengo. Y cuando nosotros entendemos eso en la iglesia, nosotros debemos de decir: sé que mi hermano ha venido, quizás no sabemos qué le pasó este día, pero es mi hermano, es mi hermano, es mi hermana. Veo y mi hermano no me quiso saludar. Pobrecito, saber qué le estará pasando. El otro domingo yo lo abrazo, yo lo voy a buscar o le pego una llamada. ¿Por qué? Porque es mi hermano, es mi hermana. Participamos por medio del Espíritu Santo en la unidad del cuerpo de Cristo. Hermanos, en el Espíritu Santo, por causa del Espíritu Santo, tenemos la oportunidad de manifestar los frutos del Espíritu Santo en beneficio del cuerpo de Cristo. ¿Quién sabe cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Alguien? Amor, paz, benignidad, mansedumbre, templanza. Esas cosas usted las ha recibido. Todo eso lo ha recibido: el gozo, el amor, la bondad, la benignidad. Esos frutos usted los va a poner en obra en la iglesia. Aleluya. Y son frutos del Espíritu Santo en su vida. Vamos a quedarnos hasta aquí. Yo intuí, hermanos, preparando la palabra, vi que creció mucho. Y no me imaginé, pero yo cuando vi el material dije yo: Padre mío, la palabra creció demasiado. Así que vamos a quedarnos hasta aquí. Pero quiero decirles, mis amados hermanos, para el apóstol Pablo decía: ¿saben qué? Yo me siento con gozo aquí en la cárcel. Pero Pablo estaba diciendo, versículo 2, quiero que completen mi gozo. ¿Ve eso usted en el versículo 2? Dice: completen ustedes mi gozo. Pero ¿cómo lo podemos completar? Por favor, consuélense los unos con los otros. Ámense los unos con los otros. Que tengan comunión en el Espíritu, que adoren al Señor. Que si el músico ese día no cantó bien, pero usted cántele al Señor. Estamos unidos finalmente, a Él le alabamos y a Él le adoramos. Unidos en espíritu. Hermanos, que Él nos dé la gracia. El apóstol Pablo sabía que la iglesia tenía ese peligro, porque de repente uno puede sentir una cosa, el otro puede sentir otra cosa, al otro se le ocurrió una idea, al otro se le ocurrió otra idea, y eso puede causar dentro de la iglesia desunión, división. Pablo decía: quiero que todos sientan una misma cosa, que todos tengan el mismo sentir. Y Pablo nos está dando la clave, hermano, acerca del consuelo, acerca del amor y acerca del Espíritu Santo. Pongámonos de pie. Padre, sabemos que esa es tu voluntad. Tu palabra dice, Señor, cuando tu Hijo Jesucristo oraba por sus apóstoles, dentro de su oración, Él decía: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Padre, ayúdanos a entender tu voluntad. Ayúdanos a comprender tu deseo, Señor, de que en nuestra iglesia o donde nos congreguemos, o la iglesia a la que pertenezcamos, en realidad seamos uno contigo. Derrama de tu presencia, Señor, ese espíritu de unidad. Derrama de tu presencia, Señor, ese amor con el cual tú nos has amado y nos sigues amando, para que con el amor con que tú nos amas podamos amarnos los unos con los otros.
Señor, ayúdanos a ser diligentes en saber si hay algún hermano que necesita fortaleza, consuelo, ánimo. Probablemente yo no he sido diligente, Señor, en averiguar qué vida necesita ser fortalecida, animada, exhortada, Señor. Padre, danos la carga y esa gracia que viene de tu Hijo Jesucristo, el cual ha venido para ayudarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para que con el mismo consuelo y con el mismo ánimo con el que tú nos impartes, podamos impartirlo también a nuestros amados hermanos. Revístenos de esa gracia, Padre. Señor, danos de tu presencia, Señor. Aleluya. Danos de tu favor. Sabemos que lo que para nosotros pudiera ser imposible, pero para ti no lo es. El amar muchas veces a quienes nos han ofendido. El bendecir, Señor, a aquellos que nos han lastimado. Padre, pero tú puedes darnos de ese mismo amor, Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te pedimos que pueda ser recibida en nuestro corazón, pero no solamente recibida, guardada y puesta por obra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.